Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Le damos gracias a nuestro amado Padre por estar una vez más aquí desde nuestro hogar compartiendo todo lo que el Señor está haciendo en este tiempo, su palabra, testimonios, peticiones, agradecimientos. Así que te animamos a que si ya estás conectado, que sigas escuchando, y si todavía no te has conectado, que puedan entrar en la página del Ministerio Restauración Divina, que vamos a compartir toda esta horita de testimonios y de palabra de lo que el Señor está haciendo. Buenas noches, que Dios les bendiga. Estamos aquí junto a ustedes en el programa del Ministerio Restauración Divina. Recién acaba de orar la diaconisa Marianela de Gómez, la esposa de Eduardo. Así que damos gracias a Dios por todo lo que Dios hará, ¿no? A través de la oración. Sabemos que la oración eficaz del justo puede mucho. Esta es una noche de bendición, estamos ya en noviembre, 3 de noviembre, ¿sí? Estamos casi a 4 de noviembre, no, 3 de noviembre, 3 de noviembre. Estamos en la recta final, casi terminando el 2021, y bueno, hay muchos que todavía tienen expectativas. Hay otros que están proyectando, otros que están creyendo que Dios puede hacer algo. Pero también sabemos que hay otros que pueden estar desanimados, desalentados a causa de este año que ha sido un año atípico, pero confiamos plenamente en Dios. Amén. Que Él tiene la salida, que Él tiene la autoridad, que Él tiene todo reservado para nosotros. El tema es poder ser obedientes a lo que Él nos pide. Ese es el secreto fundamental de la vida de un hijo, de una hija de Dios, es obedecer a lo que Él nos pide. Y aunque no lo entendamos, poder hacerlo, aunque no lo comprendamos, no tener ningún argumento, no tener ninguna excusa, sino hacer, porque cuando Él pide es porque algo Jesús quiere hacer. Así que damos la bienvenida también a los que están conectados, ¿sí? Vamos a saludarles y vamos a darles la bienvenida a todos aquellos que están conectados y aún a los que han de conectarse luego, ¿sí? O los que se están conectando en este momento. Amén. Queremos bendecir la vida de mi hermana Patricia Mori, que nos está mirando. Bienvenida, Patri. Amén. Ceci Duarte, Dalila. Bienvenida. Amén. Vane, desde Mariano Acosta, Marianela Morón. Sean todos bienvenidos a este programa de que Dios traerá bendición en esta noche sobre sus vidas. Adriana Díaz, buenas noches, pastor. Bendiciones, Adriana. Dios la bendiga, amada. Angie Medina también está conectada. Te bendecimos, Angie. Dalila dice, amados pastores, los estamos viendo, Dios la bendiga. Altos de Tristán Suárez, Amén. sean bendecidos, Daniel y Lila, sí. Nelly Enrique, nuestros fieles ahí siempre. Los guerreros, amén. Ahí firme al pie del cañón. Bendiciones, pastores, Dios los bendiga, los estamos viendo y escuchando. Amén, los sean bendecidos, Nelly y Carlos, guerreros de Dios. Amén, así que bueno, vamos a seguir esperando que se vayan conectando, amén, a lo largo de esta horita. Estamos en un tiempo crucial, ¿no? En un tiempo donde Dios quiere manifestar su poder, donde Dios quiere hacer cosas extraordinarias, cosas sobrenaturales. Dios se manifiesta en lo sobrenatural. El Señor sobrenatural en milagros es precisamente, ¿no? Algo sobrenatural, algo que vos y yo no podemos hacer, y que no lo podemos entender, pero sí lo podemos experimentar y vivir. Así que si todavía estás allí creyendo que Dios puede hacerlo,
algo va a suceder en vos, en tu familia. Por eso queremos animarte, ¿sí? Habíamos dicho que lo que Él nos diga, si somos obedientes, Él lo hará. Así que la obediencia siempre trae bendición. Amén, amén, tal cual. Mariano Llanesa, bendiciones iglesia, Dios te Te bendiga. bendecimos, Mariano. Mariano, Fabián Barros, bendiciones pastores, saludos. Bendiciones, Dios los Fabi. bendiga. Y a Amén. toda la familia ahí. Amén, a los pequeños, a Cintia, los bendecimos desde aquí. Y bueno, mañana, si Dios quiere, ya estamos allá en Mariano Acosta, amén, celebrando Santa Cena, Santa nuevo Cena, pacto, amén, nuevo ¿sí? pacto con Nuevo el pacto Señor. con el Señor, expectante de lo que Dios hará, porque siempre Dios tiene algo preparado para nosotros. Norma Terraza, buenas noches pastores, Dios los bendiga, acá los estamos viendo y escuchando, saludos a los hermanos de la iglesia, Dios los bendiga. Norma y Ariel. Ya lo estamos ¿Desde extrañando. dónde? ¿Desde Concordia o desde Buenos Aires? Creo que todavía están allá, ¿no? Todavía A ver, están en el viaje. confírmenos, ¿de dónde están mirando? Amén, la abuela Mari del Valle. Te bendecimos, también Mari. conectada, Dios te bendiga, Mari, fiel servidora del Señor también, amén. Firme al pie del cañón ahí, siempre apoyando, amén. Así que le damos gracias al Señor, Realmente hoy estábamos hablando con mi esposo, ¿no? de la gente de valor que el Señor ha puesto a nuestro lado. La verdad que le damos gracias al Señor porque tanto en Mariano Acosta como en Padua sería imposible somos llevar a cabo una obra. Somos una sola iglesia, pero obviamente realmente nosotros necesitamos la ayuda, necesitamos que el Señor se glorifique, que el Señor nos apoye en todo lo que hacemos y necesitamos de cada uno de los hermanos que son fieles. Pablo años lo dijo, están. que somos el cuerpo de Cristo y como cuerpo nos necesitamos todos los miembros, unos con otros, necesitamos cumplir ese llamado, ese propósito. Y qué importante, ¿no? Es la unidad de este cuerpo. Qué importante es poder estar unidos en un mismo propósito, tener el mismo sentir que tuvo Cristo, ¿no? De venir a servir, de venir a dar su vida por lo que el Padre había puesto en su corazón, Él lo cumplió. Y el desafío nuestro es cumplir ese llamamiento, pero no solos ni aislados, sino unidos como cuerpo, trabajando codo a codo juntos, con los distintos dones y talentos, cumpliendo la misión, cumpliendo el llamamiento de nuestro amado Señor. Qué maravilloso es poder entender, ¿no? Poder entender el trabajo en equipo, poder entender el llamado de Dios, que Dios es tan generoso que Amén. A cada uno le dio algo específico, algo especial para desarrollarlo, para el beneficio, ¿no? del reino de Dios y para que muchas almas lleguen a los pies de Cristo. La misión fundamental de la iglesia es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Esa es la misión fundamental de la iglesia. Y Dios está levantando hombres y mujeres que tienen este anhelo, este deseo de hablar de su palabra, de hablar de sus grandezas. Así que maravilloso nuestro Dios. Amén, maravilloso. Amén. Norma Terraza dice, desde Valle María, Entre Ríos. Amén. Ay, no Concordia, Valle María. No, Valle María, amén. Hermoso lugar debe ser, amén. ¿No? Angie Medina, bendiciones pastores. Le doy gracias al Señor por los festejos de los cumples de la escuelita dominical de Mariano Acosta y por el crecimiento de cada niño
ya empezaron a hacer ayunos, les doy gracias al Señor por ellos. La verdad que el sábado nos había mandado videitos de las actividades que hacen los chicos, cómo comparten palabra. Qué bueno es sembrar la buena semilla desde pequeños, ¿no? Amén. Gran tarea le ha dado a las maestras el Señor de sembrar esa buena semilla en cada uno de esos pequeños, aún de los preadolescentes, porque hay de todas edades ahí en María. Las Escrituras dicen que aun cuando fueren adultos, cuando fueren viejos, no se olvidarán. Eso va a quedar grabado en la tabla de sus corazones. Así que importante tarea, ¿no? Importante tarea, igual que aquí en Padua, de poder trabajar con los niños. Y son tan receptivos, son tan abiertos a la presencia de Dios, ¿no? Maravilloso. Yo hoy me reía, ayer me reía, ¿no? Porque estaba hablando en la escuela con mi directora, que ella no es cristiana, pero sabe que yo soy cristiana. Y en un momento están con todo eso de Halloween y habían puesto un muñeco que se prendía y le digo, ay, me impresiona eso, le digo, sacalo de acá, porque tengo confianza con ella, hace muchos años que trabajo en esa escuela, y me dice, mi hija y mi nieto, porque son cristianos, me dice, eso es diabólico, y me decía, mi nieto de 6 años, y no entiende nada. Pero sí entienden, amados, sí entienden ellos pueden discernir lo que es bueno y lo que es malo. Fíjense que ese pequeño le estaba predicando a la abuela que no lo conoce a Cristo, que eso es malo. Y le decía, abuela, eso no es de Dios, es del diablo, le decía. Y yo me reía y yo le decía, tal cual, amén. ¿Cómo es cuando nosotros sembramos en los niños una palabra? Porque ellos son receptivos y la toman. Tal cual, amén. Tal cual. Así que los bendecimos. Esther Moriguenes, Dios te bendiga, Esther. Hoy estaba orando, Esther, por vos, amén. Y estás en mi corazón, amén. Y te estaba por escribir. Y bueno, el Señor te puso. El palomo, amén, para Cristo. El palomo para Cristo. Mariana César, bendiciones pastores, bendiciones hermanas. Te bendecimos, Mariana. Amén. Gloria Blanco, bendiciones pastores, Dios la bendiga. Bendiciones, Gloria. Saludos a Isabel, que amén, seguramente está la bendiga. Ahí presente, firmes al pie del cañón las dos, Raúl Pedroso, Concordia para Cristo, amén. Raúl, Dios lo bendiga. Ahí vino la confusión, ¿no? De claro, Concordia con Ariel y con Norma y Ariel, que están en otro lado de Entre Ríos. Pero Entre Ríos está siendo bendecido. Amén, qué bueno. Amén. Liliana Moris también, mi hermana, está ahí conectada. Firme, Lili, al pie del cañón. Ahí está Dios obrando y haciendo milagros en la familia. Así que Damián Alderete, Dios los bendiga, pastores, saludos y abrazos de acá de Santa Fe. Gloria a Dios, desde Santa Fe, viéndolo desde aquí. Los quiero mucho, te bendecimos, te cubrimos en oración, amén. Él trabajando, ¿no? Así en Santa Fe. Amén. ¿Qué lugar de Santa Fe, Nelson? Así saludamos ese lugar donde estás trabajando, ¿no? Así que lo bendecimos. San Jerónimo. San Jerónimo. Me lo había puesto. Bien, San Jerónimo. Bien. Amén. Así que los bendecimos, amén. Alicia Armoa, Dios la bendiga. Pastora, el Señor le bendiga. Dios la bendiga. Alicia Armoa junto a Guillermo, su esposo, también estuvimos en el grupo de intercesión el viernes pasado, ¿no? Donde se festejó los 33 años del Consejo Pastoral
que fue maravilloso. Hubo milagros, sanidades, tremendo, tremendo. Y ahí tuve el gusto de conocer a Alicia y Guillermo, que son los padres de Leti, ¿sí? Armoa, de Leti Armoa. Así que una bendición, siervos. Amén. Así que bueno, le damos gracias al Señor. Amén. Y bueno, hemos vivido este fin de semana, fue intenso. Bendecido. Amén. Súper bendecido. Bendecido, amén. Estuvo el aniversario de la iglesia de nuestros pastores, también 27 añitos de años. ministerio. Nuestros queridos pastores, Juan López y María Teresa Cerini de López, ahí también 27 añitos, la verdad que una gran bendición. Hemos estado Estuvo en Andrea Padua. Francisco, ¿sí? Predicando y cantando para el Señor. Realmente fue maravilloso, y bueno, el viernes estuvimos compartiendo con el apóstol Ledesma del Chaco, amén, que vino, invasión del amor, ¿no? Invasión del amor, amén, que trajo estrategia. una palabra tremenda. Yo estuve en el culto de pastores, la verdad que fue tremenda, y es tremendo lo que se viene, amén. La verdad que fue de mucho ánimo y de aliento, y eso queremos transmitir también a ustedes. Lo que Dios espera amén. es nuestra disposición, ¿sí? Dios está llamando a servir, está llamando a cumplir lo que Él tiene reservado para cada uno de nosotros. Y lo que a Dios más le interesa es la disposición de nuestro corazón, en hacer lo que Dios nos mandó a hacer, ¿sí? Así que bueno, ha sido de bendición, de ánimo, y se vienen tiempos gloriosos. Se viene el gran avivamiento a la iglesia, ya está el gran avivamiento, así que cobremos ánimo, sirvamos al Señor, cumplamos el propósito. No son tiempos para quedarnos, no son tiempos para desmayar, no son tiempos para quedarnos estáticos, sino hacer la voluntad de Dios, cumplir el llamado que el Señor ha hecho sobre cada uno de nosotros. Y son tiempos acelerados, así como uno dice, wow, ya pasaron 10 meses de este año, ya estamos terminando el año, y así es el Señor. Viene ese aceleramiento, pero aceleramiento para bien, aceleramiento para ver aquellos milagros, amén, aquellas oraciones que estamos esperando la contestación, que estamos clamando ahí, ver esos milagros, cumplimiento, tremendo, amén. Así que tremendo. Ánimo, cobremos ánimo, fortaleza, amén, creámosle a Dios, amados. Nosotros sabemos que muchas familias estamos viviendo momentos muy difíciles, pero el Señor no es un hombre, dice su palabra, ni hijo de hombre para prometer y no cumplir. Por lo tanto, lo que Él ha prometido que haría con vos, con tu familia, amén, mi casa y yo serviremos a Jehová. Todas las palabras que el Señor durante este tiempo, durante estos años ha transmitido, nos ha dado a cada uno personalmente, Él las va a cumplir. Amén. ¿Y sabes qué? Dios va a usar los momentos más difíciles. Él va a usar los momentos o situaciones complicadas de tu vida para posicionarte, para levantarte. Dios va a usar esos momentos de turbulencia para mostrar su gloria y su poder. Tenemos un Dios que interviene cuando le dejamos, cuando le damos al lugar. Él hace prodigios y maravillas. Y yo quería en esta noche hablarte de alguien muy experimentado en su labor, de alguien que la tenía re clara en cuanto a su trabajo. Pero podemos ver en esta palabra que vamos a leer que aún teniendo experiencia en su labor, en su trabajo, se vio envuelto
en un fracaso, porque no pudo hacer nada de lo que él había previsto. Y muchas veces nos pasa esto, que nos sentimos fracasados o frustrados en alguna situación de la vida. En este varón que vamos a leer, era en su labor cotidiana, ¿no? Como pescador. Pero qué importante es tener a Cristo de nuestro lado para que no solamente nos pueda obrar sobre alguna situación, sino también que nos marque el propósito por el cual hemos sido llamados en esta tierra. Por eso quiero leer junto a ustedes esta palabra en San Lucas 5. San Lucas 5, versículo 1 en adelante. Y dice la palabra de Dios: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Tremendo. Vamos a leer el principio hasta aquí, ¿no? Yo hablaba de un hombre experimentado, de un hombre que la tenía re clara, un hombre que sabía que la noche era el mejor momento para pescar, y no tan así en el día. Por eso, qué importante es cuando estamos delante de nuestro Señor poder humillarnos delante de su presencia y reconocer que por sobre toda nuestra experiencia, por sobre toda nuestra reputación, por sobre todo nuestro conocimiento, siempre está Él. Amén. Y Jesús quería darle una lección a Pedro. No solo que Jesús eligió enseñar desde la barca de él. La barca de él, según los historiadores, tenía 8 metros de largo y 2 metros de ancho. Era una barca amplísima, una barca enorme. Y dice la palabra de Dios que cuando Jesús vio dos barcas, porque dice así las escrituras, dice: vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, dice que Jesús eligió la barca de Simón. Eligió la barca para que sea una plataforma para enseñarle a la multitud que se estaba agolpando en aquel lugar. Hay muchos propósitos aquí. Amén. Primero, eligió la barca de Simón, no fue casualidad. En ese momento había un llamamiento en el corazón de Cristo para con Simón y sus colaboradores. El Señor los llamaba al servicio, los llamaba al propósito eterno por el cual ellos estaban en ese lugar. Pero Simón estaba pasando una de las frustraciones más grandes que le puede pasar a alguien experimentado, ¿no? Pescador, de no haber pescado absolutamente nada. Lo más tremendo de esto, que él como pescador experimentado sabía que había trabajado toda la noche, y él sabía que al otro día no debía volver a pescar, sino esperar un día más, al menos, para volver a intentarlo. Y sabía que la noche era
el momento óptimo para pescar y no el día. Pero dice la palabra de Dios que después que Jesús enseña a la multitud, dice que apartaron la barca y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar, cuando terminó Jesús de enseñar, le dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. ¡Wow! Siempre que Dios llama, siempre que Dios convoca a alguien a su ministerio, que convoca a alguien a su servicio, Él lo respalda. Amén. El Señor respalda a sus servidores, respalda a aquellos que han dispuesto su corazón y su vida a aceptar el llamado, aceptar lo que Dios ha determinado. Y en este momento, por eso yo digo que Dios usa las situaciones más delicadas, las circunstancias más tremendas para poder intervenir y para poder darle otro sentido a nuestras vidas, pero también para marcar nuestro corazón en el cumplimiento de su llamado. Aquí podemos ver a un Pedro que estaba desanimado, habiendo trabajado toda la noche. Dice la palabra de Dios que Simón le dijo, como pescador experimentado, como alguien idóneo, ¿no?, en su trabajo: toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Pedro estaba diciéndole al Señor: Señor, mirá que tenemos años en este oficio, pero si tú nos dices, vamos a echar la red, vamos a obedecerte. Y qué importante es la obediencia. Qué importante es obedecer, ¿no?, cuando el Señor nos marca algo. Y aún nos marca en alguna situación que nosotros manejamos, ¿no? Porque Pedro manejaba esta situación. Él sabía mucho de lo que era la pesca, pero Pedro dijo: mas en tu palabra echaré la red. Amén. Y dice la palabra de Dios en el versículo 6 que habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. ¡Qué golpazo para Pedro y sus colaboradores! Entre ellos estaba Jacobo, Juan. ¿Sí? Qué golpazo en la nuca, ¿no? Qué milagro extraordinario, porque realmente esto era un milagro. Ellos no habían pescado, no había posibilidades a nivel humano de poder obtener algún pez. Pero dice que la red se rompía. Cuando vos y yo somos elegidos, como fue elegido Pedro, y aún los otros discípulos, colaboradores de Pedro, experimentados en su trabajo, experimentados, idóneos en la tarea que ellos hacían, qué tremendo es cuando aceptamos el llamado de Cristo. Cuando dejamos que Cristo entre en nuestra barca, en nuestro hogar, en nuestra casa, y que aún el Señor, no sé si sería la palabra, desestructure nuestro conocimiento, desestructure nuestros pensamientos y nos muestre su voluntad. Pedro y sus colaboradores estaban experimentando algo poderoso. En primer lugar, que fueron elegidos por Jesús para enseñar a la multitud. Esto ya le estaba dando a ellos una lucecita de lo que se venía luego. Amén. Cristo no te eligió por casualidad. Cristo no está en tu barca porque solamente quiere suplir tus necesidades. Cristo está en tu barca porque realmente quiere marcar tu corazón con su propósito eterno. Y podemos ver aquí cómo Cristo no solo entró a la barca, sino que solucionó una noche de trabajo.
lo que no pudieron hacer en toda la noche trabajando, no sé cuántas horas habrá sido, pero en un instante pudieron pescar y dice que las redes se rompían. Pero no termina aquí. Tu vida no termina en la solución de tu situación. Tu vida no termina en que Cristo haga un milagro en tu casa y tengas provisión o tengas un trabajo o Dios pueda hacer un milagro y pueda darte lo que estás necesitando. Eso es parte, pero viene el plato más fuerte, viene lo más glorioso. Dice que en el versículo 7, entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Tremendo milagro, tremendo. Ustedes imagínense que las barcas tenían 8 metros de largo por 2 de ancho, y ambas barcas fueron llenas de peces a causa del milagro que Cristo había hecho. Esto significa que si tu casa es bendecida, muchas casas serán bendecidas a través de tu casa. Muchas vidas serán bendecidas a través de vos, a través de mí. Amén. Por eso es importante, primeramente, aceptar el llamado de Dios, aceptar lo que Cristo quiere hacer en este tiempo contigo. Pedro no lo dudó. Pedro no dijo, mirá Jesús, usa otra barca, estoy cansado, la verdad que estoy con una derrota tremenda, estuve toda la noche pescando, vivo de esto y no pasó nada. Pedro, sin embargo, accedió al llamado de Jesús, le prestó su barca para que predicase a la multitud, pero luego Cristo recompensó eso que había hecho, proveyéndole. El acto de fe, ¿no? El acto de fe. Eso es lo que espera Dios de nosotros, ¿no? Que cuando hay una directiva de Él podamos actuar en fe, aunque no estemos viendo el milagro. No razonar. A veces razonamos demasiado, pensamos demasiado y el milagro pasa. Pero el Señor no quiere que pase tu milagro en esta noche. El Señor está hablando que quiere tomar tu barca. El Señor está hablando que quiere marcar tu corazón con un propósito eterno. Y dice la palabra de Dios en el versículo 8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque la pesca que habían hecho, por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Con Pedro había 4, no sé en otra barca cuántos habría, pero supónganse 4 más. Estaban temerosos porque esas 2 barcas estaban fracasadas. Esas 2 barcas no habían obtenido el rédito de su trabajo, el esfuerzo. Y muchas veces pensamos, ¿no?, que tenemos que hacer mucho más para obtener lo que nosotros queremos, y en realidad lo que el Señor está pidiendo es que seamos obedientes. Pero escuchen lo que dice el versículo 10. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeos, que eran compañeros de Simón, dice, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¡Qué tremendo! Y el versículo 11, cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. ¡Qué maravilloso el llamado de Dios! Y el Señor te está llamando, mujer. Y el Señor no te está diciendo, bueno, ocupate de esto que te está preocupando, hace esto que realmente te tiene quizás afanado o afanada. El Señor te está diciendo, déjame intervenir a mí, yo voy a hacerlo, pero recuerda que no solo voy a hacer, sino que voy a marcar tu corazón. Amén. Con mi llamado, con mi propósito. Pedro, dice, junto a sus colaboradores, dejaron todo para seguirlo.
Y esto muchas veces se malinterpreta, ¿no? Porque pensamos que dejar todo significa dejo de trabajar, dejo de estudiar, dejo de hacer lo que estaba haciendo y lo sigo a Cristo. En realidad, esto es algo a nivel espiritual. Yo dejo de lugar lo que estaba haciendo y pongo en primer lugar a Cristo. Cristo primero y luego lo demás. Amén. No al revés. Pedro era un hombre experimentado en cuanto a la pesca, era experimentado en cuanto a esta tarea. Pero llegó un día en que Pedro, su experiencia, su sabiduría, su reputación, No le sirvió. no le sirvió. Y yo creo que estamos en este tiempo donde el Señor quiere intervenir en nosotros. Intervenir en su iglesia, intervenir en esas situaciones que te han detenido, porque hay situaciones que están viviendo, que han detenido tu ministerio, han detenido tu servicio, han detenido el congregarte, han detenido el poner las manos en el arado, han detenido el hacer la voluntad de Dios, porque tu situación es delicada. No estamos negando que la situación que puedas estar viviendo no sea delicada, no sea grave. Pedro vivía de esto, Simón vivía de esto. Amén. Pero Cristo tiene múltiple propósito. El propósito fundamental es dar sentido a tu vida. El propósito fundamental es que entiendas que estás en esta tierra no para trabajar de sol a sol, no para estar metido y sometido en tu trabajo, sino que estás, obviamente, para ganarte el pan con el sudor de tu frente, pero no te olvides que el Señor te llama a cumplir su propósito. Así que creo que en esta noche, cuando el Señor le dice no temas, le está diciendo, deja de tener miedo, deja de tener temor, porque hay algo mayor para vos que es servirme. Amén. Y te haré pescador de hombres. El llamado de la iglesia, el llamado actual y hasta que Cristo venga de la iglesia, el pescar hombres, el evangelizar, el predicar a tiempo y fuera de tiempo, en tu trabajo, en tu vecindario, a través de las redes sociales. El hacer la voluntad de Dios en cuanto a servir a Cristo, el congregarte, el orar, el buscar la presencia de nuestro amado Señor. Pedro le dio lugar en su barca. En esta noche, ¿le das lugar en tu barca? En esta noche le das intervención a Dios en tu barca. Muchos de ustedes dirán, pastor, lo he intentado tantas veces y estoy frustrado, estoy frustrada. Bueno, es el tiempo que intervenga Dios. Es el tiempo que entre Dios a tu casa. Es el tiempo que Dios haga la obra. Es el tiempo en que vos y yo le demos lugar al poder del Espíritu Santo para lo que no has logrado, lo que no he logrado, lo logre el Señor, pero que no nos olvidemos que Él nos está dando un anticipo de lo que va a ser nuestras vidas si le servimos. Amén. Porque todo aquel que es llamado por Dios es provisto. Nada le falta a aquellos que le sirven, nada le falta a aquellos que son obedientes. Tu obediencia y mi obediencia será de bendición para otros. Fíjense lo que sucedió aquí. No solo fueron bendecidos ellos, sino que esa bendición colmó la barca vecina. ¡Wow! El tiempo del avivamiento empieza en tu casa, en mi casa, y ese avivamiento saldrá a otros lugares, a otros hogares, a otras familias que necesitan de Dios. Así que, amado, amada que estás escuchando, el Señor quiere intervenir. Amén. Tremenda palabra. Dios tremenda quiere palabra. intervenir Amén. en esta noche.
que podamos entender, amén, el llamado de Dios, que podamos entender el propósito en cada uno de nosotros, amén, que podamos entender esos momentos en que debemos obedecerle al Señor cuando nos llama, porque cuando Él nos da una orden es el momento exacto donde Él quiere glorificarse y obrar el milagro, amén. La mamá de Leti Armoa está conectada, y la mamá de Leti dice: gracias, pastores, por cuidar y mimar de nuestra hija y nuestras nietas. ¡Qué responsabilidad!, ¿no? Y qué privilegio, es una honra, Alicia y Guillermo, es una honra. Amén, es una gran sierva del Señor, amén. Amén. Dalila pide oración de sanidad por su hermano Pepe en Perú, que es el que vive con su mamá y los dos están enfermos. Amén. Bien, vamos a orar. Una vez más Dios se va a glorificar allí en Perú. En amén. Pepe y en Rosa, ¿sí? Amén. Así que vamos a estar orando, vamos a estar clamando al Señor en esta noche y confiando. Amén. Hay personas que hoy estaba orando, Lucía, Marianela, que es nuestra diaconisa, y oraba por unos pequeños que están viviendo situaciones tremendas y que de hecho en los grupos de oración estamos todos orando por ellos. Y esas personas nosotros no los conocemos, no sabemos quiénes son, igual que la mamá de Dalila, no la conocemos personalmente. Pero el Señor los conoce. Amén. Y Él sabe quiénes son. Entonces, nosotros como iglesia, nuestra tarea es unirnos y orar los unos por los otros. Y cada vez que hay un pedido de oración, aunque no lo conozcamos, aunque no sepamos quién es, de dónde es, orar por porque amén. Son almas. Amén. Que el Señor, que necesitan nuestra oración, que necesitan que nosotros clamemos por ellos. Amén. Así que vamos a orar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, gracias te damos, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu amor es tan grande, tu misericordia es eterna, Señor. Y tú quieres intervenir, Padre, en cada barca, en cada hogar, para que ya no haya impedimento para servirte, para que no haya impedimento para cumplir tu propósito, tu llamado. Señor, muchas veces nos vemos frustrados, muchas veces nos vemos, Señor, abrumados por situaciones, y esas situaciones impiden que tu propósito se cumpla en nosotros. Pero eres tan grande y tu amor es tan inmenso que tú intervienes para quitarnos, Señor, esa carga, para quitar, Señor, ese peso del hogar, Señor, de la economía, de la salud, Padre, de ese problema familiar. Tú intervienes y ocurren milagros, prodigios y maravillas, de tal manera, Dios mío, que cuando tú intervienes en un hogar, ese hogar será de bendición a otros hogares. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor mío, sé que en esta noche tu palabra ha sido soltada y no volverá a ti vacía, sino que harás la obra por la cual tú sueltas la palabra. Señor de los cielos, cuántos llamados, cuántos hombres y mujeres que estás llamando con propósito, que estás, Señor, interviniendo, librando su barca, librando su casa, librando su vida, para que puedan entender el llamado que tú tienes para con ellos. Así como lo hiciste con Pedro y sus colaboradores y aún la barca vecina, tú lo harás, Señor, en mi hermano, en mi hermana,
persona, en ese varón, en esa mujer que tiene un ministerio, un llamado, Señor, de parte tuya y no lo ejerce, pero en esta hora tú le has hablado, Padre, y tú los estás llamando a que ejerzan ese ministerio, Señor, ese llamamiento que vino de tu corazón a ellos. Padre, declaramos junto a mi esposa que este es el tiempo de cumplir el llamamiento, este es el tiempo, Señor, de poner manos en el arado y hacer tu perfecta y agradable voluntad. Señor mío, así como hiciste con Pedro, lo harás con todos aquellos que están siendo, Señor, o se sienten identificados con tu palabra. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre, te bendecimos en esta hora, ponemos cada una de las necesidades, Señor, cada uno de los pedidos de oración, Señor. Oh Padre, aún las peticiones del corazón de tus hijos, Padre, las presentamos delante de tu presencia y te rogamos, Señor, que así como hiciste, Padre, en ese momento, ese milagro de multiplicación, Padre, tú hagas el milagro que tus hijos están esperando, Padre. Tú conoces, Señor, cada necesidad, tú conoces cada anhelo, tú conoces, Señor, oh Padre, cada petición, Señor, y en esta noche unidos como iglesia te rogamos, Padre, para que tú obres, Señor, de una manera sobrenatural, Señor, en cada situación, amado Dios. Ponemos nuestras vidas, Señor, en tus manos, atamos todo espíritu de venganza, de revancha, todo aquello que se quiera manifestar en contra, Señor, de mis hermanos, de tus hijos, Padre, y declaramos, Señor, que hecho está. Amén y amén. Gloria a Dios. Creo que esta es una noche de activación ministerial. ¿Sí? Ministerio significa trabajo, trabajo significa servicio, y servir es servir a Dios. Y creo que Dios está activando tu ministerio, Dios está activando tu trabajo para con Dios. Y yo quiero decretar en esta noche que así como le ocurrió a Pedro, que reventaron sus redes de bendición, así va a reventar tu hogar de bendición cuando tú le des lugar y aceptes el llamamiento del Padre sobre tu casa. Amén. Así que sirvamos Señor, a Dios. amén. Y como siempre decimos con mi esposa, ¿no? Nosotros vamos a gastar nuestras vidas sirviéndole al Maestro. Amén. Darle un poquito de todo tanto lo que Él nos da. de lo que Él nos dio. Amén. Así que el Señor les bendiga. Mañana presencial en Mariano Acosta, el Santa sábado Cena. presencial en Padua a partir de las 20:30. Nos conectamos por Facebook, así que el Señor les bendiga. Dios les bendiga.